Capítulo 1. El bautismo de Jesús y el inicio de su ministerio. El río Jordán serpenteaba tranquilo aquella tarde. Multitudes se acercaban desde Jerusalén, Judea y toda la región alrededor del Jordán para ser bautizadas por Juan, llamado el Bautista, un profeta vestido de piel de camello y ceñido con un cinturón de cuero, que clamaba en el desierto: «Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado». Mateo 3, 2. Los hombres, las mujeres y los niños se sumergían en las aguas turbias, confesando sus pecados, buscando un nuevo comienzo. Y entre la multitud, se acercó un hombre distinto. Su caminar era firme, pero humilde. Sus ojos reflejaban paz y fuego al mismo tiempo. Era Jesús de Nazaret, hijo de María, hijo del Altísimo. Juan, al verlo acercarse, sintió en su espíritu algo que le estremeció. Él sabía: este es aquel que debía venir. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Jesús, al acercarse, le pidió: «Bautízame». Juan, turbado, respondió: «Yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí». Mateo 3 y 14. Pero Jesús, con infinita dulzura, le dijo: «Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia». Entonces Juan lo bautizó. Y en el momento en que Jesús salió del agua, el cielo se abrió. El Espíritu de Dios descendió sobre él como paloma, posándose suavemente. Y una voz poderosa, como 1000 truenos pero más tierna que cualquier canto de cuna, habló desde el cielo: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». Mateo 3 y 17. Todo el cielo se estremeció ante esas palabras. Los ángeles adoraron. Los demonios temblaron. El reino de Dios avanzaba, imparable. Pero la batalla no tardaría en llegar. El Espíritu Santo, que había descendido sobre Jesús, ahora lo impulsaba hacia el desierto. A enfrentarse, no con hombres, sino directamente con el príncipe de este mundo. Capítulo 2. El impulso del Espíritu Santo hacia el desierto. El viento del desierto soplaba caliente, como una lengua de fuego que quemaba la piel. Jesús, guiado por el Espíritu, caminó por las áridas sendas, dejando atrás los verdes valles y las ciudades llenas de voces. Se adentró más y más en el desierto, alejándose de todo lo que pudiera ofrecerle consuelo humano. En su rostro, una resolución inquebrantable. No era un hombre perdido, era un cordero destinado a cumplir la voluntad de su Padre. Y el desierto era el lugar que había sido preparado para su encuentro con el adversario. Allí, donde los ecos del silencio se mezclaban con la desolación, Jesús no buscaba refugio. Su propósito era claro. El Espíritu lo había llevado allí para ser probado. La lucha no sería contra hombres. Sería contra el mismo diablo, el enemigo ancestral que desde el principio de la humanidad había seducido y corrompido a las almas. El calor del sol era insoportable. El hambre y la sed se hicieron sentir, cada vez más intensas. Su cuerpo, aunque divino, era también humano. Su carne clamaba por alimento y descanso. Pero Jesús, sin embargo, no buscó refugio. El tiempo no tenía relevancia para él. Solo el cumplimiento de la voluntad de su Padre importaba. Durante 40 días y 40 noches, Jesús no comió ni bebió. Su mente se encontraba en oración, en comunión profunda con su Padre, meditando las Escrituras, en los misterios de la salvación que se acercaban. Pero también sentía la presión de la tentación, como una sombra que se cernía sobre él, esperando el momento justo para atacar. Capítulo 3. 40 días de ayuno y soledad. El desierto parecía infinito. Las dunas se alzaban como montañas de arena que se mezclaban con el horizonte. El sol, implacable, quemaba cada fibra del cuerpo de Jesús. No había sombra, no había descanso. A medida que pasaban los días, su carne se debilitaba. Sus músculos se encogían, y las fuerzas se desvanecían. Pero en su espíritu, había una fortaleza que lo sostenía, una fortaleza que no venía de su humanidad, sino de la plenitud de su divinidad. Y en ese estado de vulnerabilidad humana, el enemigo aguardaba, observando, esperando. Satanás sabía que este era el momento perfecto. El momento en que Jesús, con su cuerpo fatigado, podría ceder. Capítulo 4. La primera tentación: convertir piedras en pan. Al final de los 40 días, Jesús, hambriento y debilitado, se encontraba en la llanura del desierto. El sol ya comenzaba a ponerse en el horizonte, arrojando una luz dorada sobre la tierra reseca. Fue entonces cuando apareció Satanás, en su forma más astuta. Se acercó a Jesús, sus ojos llenos de malicia.
Si eres el Hijo de Dios, dijo con voz serpenteante, di que estas piedras se conviertan en pan. Mateo 4, 3. El diablo, con su astucia, quería aprovechar la debilidad humana de Jesús, la necesidad de alimento. Le ofrecía una solución fácil, usar su poder divino para satisfacer su hambre. Pero Jesús, con una calma profunda, respondió: Escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4, 4. Con estas palabras, Jesús no solo rechazaba la tentación, sino que afirmaba que la voluntad de su Padre es más vital que cualquier cosa que el mundo pueda ofrecer. El alimento físico no era lo más importante. La obediencia a Dios lo era. Satanás, furioso por este rechazo, se retiró momentáneamente, pero no había terminado. Sabía que la batalla no sería tan fácil. Capítulo 5. La segunda tentación, lanzarse desde el pináculo del templo. Después de un breve silencio, el tentador volvió a aparecer, esta vez en un lugar más elevado. Llevó a Jesús al pináculo del templo de Jerusalén, una estructura imponente que se erguía sobre la ciudad. Si eres el Hijo de Dios, dijo Satanás, lánzate abajo, porque está escrito: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en las manos te llevarán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Mateo 4, 6. Satanás citaba las Escrituras con precisión, pero de forma distorsionada, como siempre lo hace. Quería que Jesús demostrara su poder de una manera espectacular, forzando a Dios a actuar para su protección. Pero Jesús no se dejó engañar. Con voz firme, replicó: Escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Mateo 4, 7. Jesús comprendió que el acto que Satanás proponía no era una prueba de fe, sino una prueba de orgullo, un intento de manipular a Dios para hacer que interviniera en su favor de manera innecesaria. El Señor no necesita ser probado ni manipulado. Él es soberano y actúa según su perfecta voluntad. Una vez más, Satanás fue rechazado. Pero la lucha apenas comenzaba. Capítulo 6. La tercera tentación, reinos del mundo y su gloria. Finalmente, Satanás llevó a Jesús a una montaña muy alta, desde donde se podía ver toda la magnificencia de los reinos del mundo. Los reinos de la tierra, sus riquezas, su gloria, el poder humano. Todo esto te daré, dijo Satanás, si postrado me adoras. Mateo 4, 9. Era una oferta tentadora. Todo lo que el hombre había luchado por construir. Toda la gloria y el poder mundanos que Satanás había acumulado durante siglos. Pero Jesús, con voz firme y resuelta, respondió: Vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Mateo 4 y 10. Con estas palabras, Jesús rechazaba la tentación de ganar todo el mundo a cambio de rendir su lealtad al diablo. Él había venido para traer un reino mucho más grande, un reino eterno que no podía ser comprado ni vendido. Capítulo 7. El rechazo final al diablo y la victoria de Jesús. Satanás, al ver que sus tres tentaciones habían fracasado, se alejó de Jesús, dejando atrás el desierto. Jesús había resistido cada ataque, cada mentira, con la palabra de Dios y con la autoridad divina que le pertenecía. En ese instante, los ángeles del cielo, que habían observado el combate, vinieron y ministraron a Jesús, trayéndole comida, agua y consuelo. Capítulo 8. La llegada de los ángeles y el inicio de su predicación. Después de la victoria sobre Satanás, Jesús comenzó a predicar por toda Galilea, proclamando el reino de Dios y llamando a la gente al arrepentimiento. El Cordero de Dios había vencido al adversario. Su victoria en el desierto fue solo el comienzo de su misión. Enfrentaría muchas otras pruebas, pero la lucha más grande ya había sido ganada. La tentación de Jesús en el desierto no solo mostró su poder divino, sino también su humanidad, su obediencia y su amor eterno por cada uno de nosotros. Reflexión final. La tentación de Jesús en el desierto es un testimonio de su obediencia perfecta al Padre. Es un recordatorio de que, a pesar de las pruebas, Jesús nunca se apartó de la voluntad de Dios. La victoria de Jesús sobre Satanás es la nuestra, porque Él luchó en nuestro lugar.